Hola, bienvenidos a este primer video de una serie de videos que voy a estar subiendo a este canal. En esta ocasión vamos a ver cómo implementar el Data Table en nuestros proyectos. Antes que nada les quiero mostrar un pequeño ejemplo sobre la funcionalidad de este plugin de jQuery. Como vemos aquí, una pequeña tabla con 5 columnas y esta tabla es responsive. Fíjense que al reducir el ancho de mi navegador se va a ir colapsando las últimas columnas de cada fila. Voy a aumentar el ancho de la columna, vemos que no se colapsaron, pero si yo reduzco el ancho de mi navegador, como ven, se colapsan. Además, esta tabla cuenta con una caja de texto en la parte superior de la tabla, en la cual nosotros podemos filtrar los registros, y en la parte superior izquierda se muestra un select en la cual nosotros podemos seleccionar el número de filas que queremos mostrar, y en la parte inferior de la tabla se muestra un sistema de paginación en la cual yo puedo mostrar los registros de manera dinámica. Además de ello, en cada columna de la tabla podemos hacer clic en la cabecera de la tabla para poder ordenar de manera descendente y ascendente los registros. Muy bien, inicialmente he creado una carpeta con nombre Responsive Data Table. Esta carpeta está alojada en un servidor local, el SAM. Yo estoy usando como servidor local el SAM. Dentro de ella está alojado mi carpeta Responsive Data Table. ¿Okay? Dentro de esta carpeta tengo un archivo HTML, que es el index.html, y contiene con la estructura básica del HTML. Dentro de esta carpeta voy a crear una carpeta adicional. ¿Ok? Entonces voy a crear con nombre Data Table. ¿Ok? Voy a agregar dos carpetas más dentro de este Data Table. ¿Ok? El primero le voy a nombrar como CSS. La segunda carpeta le voy a llamar JS. Como vemos, dentro de esta carpeta de Data Table hay una carpeta CSS y JS, y dentro de estas carpetas yo voy a importar los archivos que voy a ir descargando desde la página principal del Data Table. Muy bien, entonces me voy a un navegador para buscar la página principal del Data Table. ¿Ok? Voy a buscar con la palabra Data Table, y como vemos, como primer resultado la página principal del datatable.net. Entonces ingreso a esa página principal y ahora me ubico en la parte inferior en el apartado uso del Data Table. ¿Ok? Y dentro del uso del Data Table hay un apartado que dice extensiones. Entro a extensiones, luego me ubico aquí donde indica responsive, entro a esa página, luego de responsive ingreso a la página de ejemplos. ¿Ok? Hago clic en ejemplos y como ven, en la parte derecha se muestran varias opciones y ahí se encuentra toda la documentación, ¿no?, mostrando con algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces me ubico en la instalación básica, y dentro de la instalación básica hay un ítem que dice nombre de clase o class name. Entonces ingreso a esa página y como ven aquí tenemos toda la documentación de cómo implementar en nuestros proyectos y cómo descargar los archivos. Entonces en la parte inferior de esta tabla se muestran los archivos, ¿no?, que tenemos que descargar. A ver, ¿qué está pasando aquí? Los archivos que tenemos que descargar. Por ejemplo, en JavaScript tenemos que descargar 3 archivos. Como ven aquí, son 3 archivos en los cuales tenemos que descargar. Y en los archivos CSS son 2 archivos CSS las cuales tenemos que descargar. Y el ítem o en la pestaña HTML se muestra un pequeño ejemplo de cómo tiene que estructurarse nuestra tabla. ¿Ok? Nosotros lo vamos a copiar este ejemplo y lo vamos a pegar. Entonces nos dice que tenemos que descargar estos 3 archivos. Estos 3 archivos lo vamos a copiar o guardar dentro de esta carpeta que hemos creado con la carpeta JS. Entonces vamos con eso. Hacemos clic derecho, primero descargamos el jQuery, hacemos clic derecho, abrir en una nueva pestaña, ok, guardamos, guardar como, y me ubico en mi proyecto principal, en la carpeta de mi proyecto principal, que es Responsive Data Table. He creado una carpeta Data Table, dentro de ella hay 2 carpetas. Por tratarse de un archivo JS, voy a guardarlo dentro de la carpeta JS. ¿Ok? Lo guardo, esto ya lo voy a cerrar porque ya acabo de descargarlo, y
con el segundo archivo, el data table, jQuery data table. Hago clic derecho, abriré una nueva pestaña y lo guardo en la misma dirección. ¿Ok? Lo guardo y hago lo mismo con el tercer archivo. Guardar como. Muy bien. Una vez descargado los archivos JS, ahora voy a descargar los archivos CSS. Entonces me voy a la pestaña CSS, tengo que descargar dos archivos. En este caso, por tratarse de un archivo CSS, ¿no? Me voy a guardar a mi carpeta CSS que he creado con anterioridad. Hacemos lo mismo con el segundo archivo CSS. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a llamar estos archivos a nuestro index.html. Muy bien. Teníamos antes un archivo index.html. Voy a hacer referencia a esos archivos. En el caso de JS, como son 3 archivos, con la ayuda de mi etiqueta de script, voy a enlazarlo, esos archivos, a este documento HTML. Con la propiedad src, como son 3 archivos, voy a copiarlos 2 veces y voy a copiar la dirección de ese archivo. Ok, hago lo mismo con los demás archivos. Hago lo mismo con los archivos CSS, en este caso con la ayuda de la etiqueta link. Como son 2 archivos, voy a copiar una línea más de este pequeño código. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos indica de la documentación principal? Muy bien, aquí vemos, nos dice en cuanto al HTML. Vamos a copiar este pequeño ejemplo. Vamos a copiar todo el ejemplo de la etiqueta de la tabla y voy a pegarlo dentro de body. Muy bien. Entonces ahí tenemos la tabla como ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos indica? Nos ubicamos en la pestaña JavaScript y aquí nos indica que tenemos que crear un script, y dentro de ese script aquí nos está indicando que tenemos que inicializar dentro del document ready una línea, una función del data table. Entonces vamos a copiarlo, esto lo copiamos, nos vamos a nuestro proyecto y dentro de mi carpeta data table voy a crear un archivo adicional. En este caso yo lo voy a llamar data table, ok, data table.js. Ojo, tiene que ser un archivo JS. Muy bien, y le voy a pegar el ejemplo o el script que he copiado desde la página del data table. Entonces aquí, ¿qué nos indica? Pues nos indica de que se va a ejecutar esta línea de código cuando termine de cargar mi navegador. ¿Ok? Y aquí estoy usando un selector de ID. ¿De dónde viene este example? Pues viene del ID de mi tabla, ¿verdad? En mi propiedad ID está con nombre example. Yo lo voy a cambiar, pero que ustedes puedan entenderlo, lo voy a renombrar mi tabla. ¿Ok? Entonces yo lo copio este nombre y lo voy a usar como selector en mi jQuery. Y que está indicando que se va a ejecutar una función, y esta función se llama dataTable. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues enlazar ese archivo que acabo de crear. ¿Ok? Aquí es donde voy a enlazar. Con la ayuda de la etiqueta de script, con la propiedad src, voy a enlazar el archivo que he creado. Muy bien. Ahora ya podemos probar. Vamos a ejecutar el proyecto en mi navegador. En este caso, ese proyecto está alojado en mi servidor local y el nombre de mi proyecto está nombrado como Responsive Dataverse. Y como ven, ya se muestra el resultado. Quizá en algunos casos esto de aquí no les muestre tal como tiene que mostrarse. Quizá tiene que ver con el orden de los plugins. Ojo, por favor, cambien el orden de los scripts.
el nombre, digo, los archivos, el orden de los archivos tal como están declarando aquí. Primero siempre tiene que ir en jQuery, ya la librería principal de jQuery, y luego empezamos con los plugins de jQuery, que es el data table, ¿ok? Entonces primero va jQuery, luego el data table, jQuery data table. Luego del jQuery data table voy a declarar el data table responsive, y como último el archivo adicional que he creado, que es el datatable.js. Muy bien. Y en cuanto al orden del CSS, primero siempre tiene que ir el jQuery data table, luego el responsive data table. Muy bien. Entonces quizá por algunos motivos no les haya resultado, quizá los estilos no les haya mostrado, y para ello tienen que presentar en ese orden. Ahora vamos a probar si tiene la funcionalidad de responsive. Mientras yo reduzco el ancho de mi navegador, vemos que las últimas columnas se está colapsando, ¿ok? Como ven, ya funciona mi tabla responsive. Ahora, otro problema es que las secciones, como por ejemplo aquí, el número de registro que quiero mostrar, están en inglés, ¿no? Estas secciones, y la caja de búsqueda también está en inglés, ¿ok? Está en inglés, entonces tengo que corregirlos. Por ejemplo, aquí en la paginación dice previews, está en inglés, dice next, también está en inglés. Entonces le voy a cambiar esto a español. Para hacer eso, me voy a ubicar en mi archivo adicional que he creado con anterioridad, que es el datatable.js. Dentro de ella voy a crear una función fuera del document ready. Voy a crear una función adicional, le voy a llamar mi data table. Muy bien, he creado una función, y dentro de esta función voy a copiar esta pequeña línea, voy a cortarlo y pegarlo. Muy bien, como les indiqué, que esta línea es una función de la librería de datatable, y a esta función yo le voy a enviar parámetros a través de JSON. Abrimos los llaves dentro de ese paréntesis, y aquí voy a enviar los parámetros a través de JSON. Entonces primeramente les he indicado que vamos a cambiar el lenguaje de ese datatable. Entonces lo que voy a hacer es copiar lo siguiente. Muy bien. Bueno, esto es un código de JSON, en la cual me indica que estoy cambiando algunas secciones de mi datatable a español. Si nosotros ejecutamos esto de aquí, vemos que no nos está mostrando el plugin datatable, tampoco los estilos CSS. Eso ocurre porque me he olvidado declarar esta función que he creado a mi document ready. Ok, ahora sí, esto ya tiene que funcionar. Y vemos que ya se cambió de lenguaje, ¿no? Aquí vemos actualizados, anterior, siguiente. Ahora, por ejemplo, aquí nos muestra las opciones o número de registro que yo quiero mostrar. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi base de datos tengo 1000 registros y quiero mostrar los 1000? Entonces no me muestra esa opción acá. Entonces vamos a hacer que se muestre esa opción. Y debajo de este JSON que acabo de copiar, debajo de esto voy a mandar otro parámetro JSON. Muy bien. Aquí me indica las siguientes opciones para mostrar en mi cel. Quiero mostrar de 5 filas, de 10, de 20, de 25, de 50 y todos, ¿no? Vamos a ver si esto se muestra correctamente. Y vemos que se muestra de 5, de 10, de 50 y todos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo al actualizar, en este caso al actualizar, mi navegador por defecto me muestra 5 registros? ¿Qué pasa si yo quiero mostrar 3 registros al cargar mi navegador? Muy bien, lo que hago es lo siguiente. En la parte inferior, donde dice I display line, cambio por 3. Y van a ver que al actualizar mi navegador, por defecto se muestran 3 registros. Pero esos 3 registros no se muestran enumeradas aquí. Entonces lo que voy a hacer es aumentar aquí el 3. Una nueva opción, el 3. ¿Ok? Vamos a actualizar y vemos que ya está funcionando.
el código fuente les voy a subir a una página para que ustedes lo puedan descargar.